Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús. Les saluda su hermano Natanael Baloyes. Les doy la bienvenida a la lección número 9 para el 29 de febrero del año 2020. De la contaminación a la purificación. Para memorizar. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Estudiaremos esta semana, con la ayuda del Señor, el capítulo 8 del libro de Daniel. Esta visión fue dada al profeta Daniel en el año 548 antes de Cristo, en el tercer año del rey Belsasar. Aquí se aclaran aspectos del capítulo 7, sin mencionar al imperio babilónico. La profecía, en este caso, da inicio con el imperio medo-persa, puesto que para aquellos días ya Babilonia estaba por caer. Aquí se da mayor enfoque a la purificación del santuario celestial en relación con el día de la expiación celestial, lo que corresponde a la escena del juicio de Daniel capítulo 7. Esto nos dice la lección. La visión de Daniel 8 es paralela a la de Daniel 7. El lenguaje y los símbolos cambian en Daniel 8, porque se analiza en detalle la purificación del santuario celestial en relación con el día de la expiación celestial. Por ello, la contribución especial de Daniel 8 radica en su énfasis en aspectos del santuario celestial, mientras que Daniel 7 muestra al tribunal celestial y a uno como hijo de hombre que recibe el reino. Daniel 8 muestra la purificación del santuario celestial. Fin de la cita. Esto nos dice el espíritu de profecía. Las Escrituras contestan con claridad a la pregunta, ¿qué es el santuario? La palabra santuario, tal cual la usa la Biblia, se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés, como figura o imagen de las cosas celestiales, y en segundo lugar al verdadero tabernáculo en el cielo, hacia el cual señalaba el santuario terrenal. Muerto Cristo, terminó el ritual típico. El verdadero tabernáculo en el cielo es el santuario del nuevo pacto, y como la profecía de Daniel 8:14 se cumple en esta dispensación, el santuario al cual se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto. Cuando terminaron los 2300 días, en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra, de manera que la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Pero queda aún la pregunta más importante por contestar. ¿Qué es la purificación del santuario? En el Antiguo Testamento se hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal. ¿Pero puede haber algo que purificar en el cielo? En el 9º capítulo de la Epístola a los Hebreos se menciona claramente la purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial. Según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fue pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fuesen purificadas con estos sacrificios, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9:22 y 23. La preciosa sangre de Cristo. Conflicto de los siglos, página 412. Lección para el día domingo, 23 de febrero. El carnero y el macho cabrío. Esta visión también representa el nacimiento y caída de los imperios, pero con una simbología distinta a la que se da en el capítulo 2 y el capítulo 7, usando a un carnero y a un macho cabrío como símbolos, los cuales están ligados al santuario de Dios en el día de la expiación. Recordemos que en el antiguo Israel se realizaba la expiación de pecados, donde el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por el pueblo
iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio encima de la ley. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario. Esto lo hacía una vez al año, en el día del Yom Kippur o en el día de la expiación. Luego, poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío. Este los llevaba luego lejos y se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Daniel ve un carnero que embiste en 3 direcciones diferentes. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Este movimiento triple indica la expansión de este poder, y como explica el ángel, el carnero con 2 cuernos representa el imperio medo-persa, y las 3 direcciones indican las 3 conquistas principales: Babilonia, Lidia y Egipto. Lo mismo que indican las 3 costillas entre los dientes del oso, que antes vimos en Daniel 7. Seguidamente aparece un macho cabrío con un gran cuerno, que representa el imperio griego bajo el mando de Alejandro Magno. El hecho de que el macho cabrío se mueva sin tocar tierra indica lo rápido que avanza este imperio, caracterizado por la rapidez de la conquista de Alejandro Magno. Este, en Daniel 7, es representado como un leopardo, un animal muy rápido. Cuando el macho cabrío estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, Daniel 8:8, y dio paso a 4 cuernos que se extienden a los 4 cuadrantes de la brújula. Esto se cumple cuando Alejandro muere en Babilonia, en junio del año 323 a.C., a los 33 años. Es decir, que su imperio fue dividido entre 4 hombres, 4 generales. Casandro, que estaba casado con la hermana de Alejandro, se apoderó de la sección de Europa, es decir, de Macedonia y de Grecia. Lisímaco tomó una gran parte de Asia Menor, y esa región corresponde en su mayor parte a la Turquía moderna. Seleuco ocupó Asia, toda la zona oriental del imperio de Alejandro, exceptuando a Egipto, y Ptolomeo se quedó con Egipto y con el norte de África. El espíritu de profecía nos dice: Dios no esconde su verdad de los hombres. Por su propia conducta, ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que Él era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio decidido en sus vidas. Ellos vieron que si recibían a Cristo, debían abandonar sus máximas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio el recibir la verdad invariable y eterna. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, versos 3 y 4. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 77 y 78. Lección para el día lunes, 24 de febrero. El surgimiento del cuerno pequeño. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso,
El gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Daniel capítulo 8, versos 8 y 9. Esto nos dice la lección. Después de describir los 4 cuernos, que se extienden a los 4 vientos del cielo, el texto bíblico dice que de uno surgió un cuerno pequeño. La pregunta es si este cuerno o poder proviene de uno de los 4 cuernos que, como vimos ayer, representan a los 4 generales de Alejandro, o de uno de los 4 vientos. La estructura gramatical del texto en el idioma original indica que este cuerno proviene de uno de los 4 vientos del cielo, y dado que este poder surge después del imperio griego y sus 4 ramificaciones, una interpretación común es que este cuerno es Roma, primero pagana y luego papal. Este cuerno pequeño representa a Roma en sus 2 fases, pagana y papal. Daniel vio a Roma primero en su fase imperial y pagana, cuando combatía contra el pueblo judío y los cristianos primitivos, y después en su fase papal, que continúa hasta nuestros días y se proyecta hacia el futuro. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 868. Daniel ve el surgimiento de un cuerno pequeño. De acuerdo a muchos intérpretes, este cuerno representa a la Roma pagana y la Roma papal. Creció mucho hacia el sur, o sea, hacia Egipto, hacia el oriente, es decir, el imperio seleucida, y hacia la tierra gloriosa, es decir, Palestina. Daniel 8:9. La Roma imperial tuvo éxito en establecer su supremacía sobre cada reino en la mitad oriental del mundo mediterráneo. Siria pasó a ser una provincia de Roma en el año 64 a.C., Palestina en el año 63 a.C. y Egipto en el año 30 a.C. Y este cuerno creció tanto hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, lo cual es una referencia a su guerra contra el pueblo judío y los primeros cristianos. El cuerno pequeño no es solo un poder político, sino un poder religioso, porque se lo describe con terminología militar, sacerdotal y religiosa. Esto nos dice el espíritu de profecía. En el siglo VI, el papado ya estaba firmemente establecido. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial, y se declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la iglesia. El paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder, su trono y grande autoridad. Y entonces comenzaron los 1260 años de opresión papal, predichos en las profecías de Daniel y de Juan. Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:5 al 7. Los cristianos se vieron obligados a elegir entre renunciar a su integridad y aceptar las ceremonias y el culto católico, o pasarse la vida en las mazmorras, o morir en el potro, entre rejas, o víctimas del hacha del verdugo. La persecución se desató sobre los fieles con mayor furia que antes, y el mundo se convirtió en un vasto campo de batalla. La historia de la redención, página 347. Lección para el día martes 25 de febrero. El ataque al santuario. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel 8, 10 al 12. Este cuerno pequeño tiene las siguientes características.
Actúa como sacerdote y Dios. Daniel 8, 11 al 12. Muestra interés por el culto, interfiere sobre este y en la función sacerdotal del divino comandante del ejército, usurpando así los derechos que sólo le corresponden al sumo sacerdote celestial. El cuerno pequeño también ataca el continuo. Muchos eruditos están de acuerdo en que el término continuo se refiere a la continua mediación sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. El cuerno actúa como un sumo sacerdote y comanda su propia hueste, que es colocada sobre el continuo. Además crece y prospera. También se menciona a un príncipe contra el cual el cuerno pequeño se levanta. Al Señor Jesucristo se le conoce en la Biblia como el Mesías príncipe. Jesucristo es el príncipe del ejército y también nuestro sumo sacerdote en el cielo, lo que deja ver que el papado y el sistema religioso que representa intenta reemplazar el papel sacerdotal de Jesús. Esto nos dice la lección. En Daniel 8:10, el cuerno pequeño intenta replicar a nivel espiritual los esfuerzos de los constructores de Babel. Génesis 11:4. Los términos ejército y estrellas pueden referirse al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. A Israel se lo llama huestes o ejércitos del Señor. Éxodo 12:41. Daniel también muestra que los fieles de Dios brillan como las estrellas. Daniel 12:3. Obviamente no es un ataque literal a los cuerpos celestes, sino una persecución al pueblo de Dios, cuya ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Aunque miles de cristianos fueron asesinados por emperadores paganos, el enfoque ahora está en las actividades verticales del cuerno pequeño. Por lo tanto, el cumplimiento final de esta profecía debe asociarse con la Roma papal y con su persecución a través de los siglos. La ascensión de la Iglesia Católica al poder señaló el principio de la Edad Media. A medida que su poder aumentaba, las tinieblas se hacían más intensas. La fe se trasladó de Cristo, su verdadero fundamento, al Papa de Roma. En lugar de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna, la gente recurría al Papa y los sacerdotes y los prelados en quienes éste delegaba su autoridad. Se les enseñó que el Papa era su mediador y que sólo podían acercarse a Dios a través de él, y más aún, que estaba en lugar de Dios para ellos y por lo tanto debía ser obedecido sin vacilar. Cualquier desviación de sus requerimientos era causa suficiente para que se lanzaran los más severos castigos sobre los cuerpos y las almas de los ofensores. De ese modo, la atención de la gente se desvió de Dios para dirigirse a hombres falibles y sujetos a error. Todavía más, al mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por medio de ellos. El pecado se cubrió con un manto de santidad. Cuando se suprimen las escrituras y el hombre se considera supremo, todo lo que podemos esperar es fraude, engaño y degradante iniquidad. Con la elevación de las leyes y tradiciones humanas, se manifestó la corrupción que siempre resulta cuando se pone a un lado la ley de Dios. La historia de la redención, página 348. Lección para el día miércoles 26 de febrero. La purificación del santuario. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. La lección nos dice: ¿por qué el santuario celestial necesita ser purificado? Por analogía, podemos decir que los pecados confesados de aquellos que han aceptado a Jesús han sido transferidos al santuario celestial. Al igual que los pecados de los israelitas arrepentidos se transferían al santuario terrenal. En el día de la expiación terrenal se sacrificaba una gran cantidad de animales, lo que simbolizaba la futura muerte de Jesús.
razón por la cual los pecadores podían mantenerse en pie en el día de la expiación. Así como ocurría esto en el día de la expiación terrenal, cuando se purificaba el santuario, ¿cuánto más en el santuario celestial, donde únicamente la sangre de Cristo nos saca airosos del juicio? La purificación del santuario, descrita en Daniel 8:14, es la contraparte celestial del servicio terrenal, cuyo mensaje básico es: como pecadores, necesitamos la sangre del Mesías para que nuestros pecados sean perdonados y nos permita estar de pie en el juicio. Fin de la cita. Antes del sacrificio de Jesús en la cruz, todos los días los pecadores llevaban sus sacrificios al santuario, donde recibían el perdón de sus pecados confesados, los cuales se transferían al santuario. Como resultado, el santuario se contaminaba y era necesario un proceso periódico de purificación para limpiar el santuario de los pecados registrados en él. Se lo denomina el día de la expiación y tenía lugar una vez al año. El día de la expiación implicaba un nuevo aspecto del ministerio sumo sacerdotal, distinto del que se realizaba diariamente y se llevaba a cabo en el lugar santísimo del santuario. Los pecados confesados por todos los que hemos aceptado a Jesús como Salvador han sido transferidos al santuario celestial en el día de la expiación terrenal. El día de la expiación implicaba un nuevo aspecto del ministerio sumo sacerdotal de Cristo, distinto del que se realizaba diariamente y se llevaba a cabo en el lugar santísimo del santuario. El día de la expiación era también un día de juicio, de examen de conciencia, de ayuno y de oración, para autoevaluar el alma, para confesar los pecados que no se habían confesado. Y si alguno del pueblo no confesaba sus pecados en ese día y no se aferraba por fe a la sangre del Cordero, era arrancado o cortado de la congregación. Lo mismo está pasando hoy en el día de la expiación real, del cual el del Antiguo Testamento era solo un símbolo. El Señor está llevando a cabo en el cielo la obra de la expiación final, el juicio investigador. Si alguno de nosotros no está autoevaluando su vida, confesando sus pecados, entregándose diariamente al Señor, corre el riesgo de obtener una conciencia dura, insensible a la voz del Espíritu Santo y perder la salvación, ser cortado de la congregación. Este es un tiempo solemne para estar en comunión con Dios, para confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos, para vivir en Cristo, bendecidos, santificados y purificados con el poder de su sangre. Hebreos capítulo 9, versos 23 al 28 nos dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y esto nos dice el espíritu de profecía. La purificación del santuario implica una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo
para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón estará con él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno, según haya sido su obra. En el día final del ajuste de cuentas, la posición, el rango o la riqueza no alterarán ni en el espesor de un cabello el caso de nadie. El Dios que todo lo ve juzgará a los hombres por lo que éstos son en pureza, nobleza y amor a Cristo. Maranata, el Señor viene, página 256. Lección para el día jueves, 27 de febrero. El calendario profético. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8, 13 y 14. En medio de la visión, Daniel escucha una pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Esta pregunta se refiere especialmente a lo que sucederá al final de este periodo profético. Este periodo es muy largo porque comienza durante la época del imperio medo-persa y abarca el imperio de Grecia, abarca a la Roma pagana y a la Roma papal. Por lo tanto, este periodo constituye miles de años. Este periodo profético debe calcularse sobre la base del principio de día por año, lo que significa que las 2300 tardes y mañanas corresponden a un periodo de 2300 años. En el capítulo 9 de Daniel, que estudiaremos en la próxima semana, veremos datos que nos permitirán calcular cuándo se da inicio a estos 2300 años o 2300 días proféticos. El espíritu de profecía nos dice: hasta 2300 días de tarde y de mañana, y el santuario será purificado. Le llenó de perplejidad. Con fervor solicitó que se le permitiera conocer el significado de la visión. No podía comprender la relación que pudiera haber entre los 70 años de cautiverio predichos por Jeremías y los 2300 años que, según oyó en visión, el visitante celestial anunciaba como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario. El ángel Gabriel le dio una interpretación parcial, pero cuando el profeta oyó las palabras: la visión es para muchos días, se desmayó. Anota al respecto: yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien la entendiese. Daniel 8, 26 y 27. Profetas y Reyes, página 406. No hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Amós 3:7, Deuteronomio 29:29. Dios nos ha dado estas cosas, y su bendición acompañará al estudio reverente, con oración, de las escrituras proféticas. El deseado de todas las gentes, página 201. Así como en la antigüedad, los pecados del pueblo eran puestos por sobre el holocausto, y por la sangre de éste transferidos figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse,
deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por medio del arrepentimiento del pecado y de la fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de su expiación. Conflicto de los siglos, página 473. Un estudio de la Biblia, hecho con oración, mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las sagradas escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo: los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. El conflicto de los siglos, página 559. Gracias, hermanos, por quedarse hasta el final de este video. Muchas gracias por todas las oraciones que están elevando a favor del pueblo de Dios, y sabemos que esto, por la gracia del Señor, también nos incluye. Sigamos orando los unos por los otros, con amor, con sinceridad y con perseverancia. No perdamos la fe. El Señor está purificando el santuario del cielo, pero también está purificando los corazones y los templos del Espíritu Santo, que somos cada uno de nosotros. Oremos, confiemos y sigamos adelante en el nombre de Jesús, sabiendo que nuestros hijos, nuestros familiares y todas las personas con las que compartimos el Evangelio van a ser alcanzados por la gracia del Señor. Ahora vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, tu nombre sea glorificado para siempre. Gracias, Señor, porque esta palabra santa fortalece nuestra vida, nos da conocimiento acerca del evento magno que se está llevando a cabo en el cielo, la purificación del santuario, el juicio investigador. Ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas a permanecer, a perseverar en Cristo Jesús. Que la sangre del Cordero de Dios esté sobre cada uno de los que hacen parte de tu sagrado pueblo. Oramos por nuestras familias. Oramos, Señor, para que sean protegidas por tu sangre, por tu amor y por tu misericordia. Que estas familias, Señor, sean edificadas en la roca eterna. Que tu gloria, oh Señor, sea manifestada en nuestros hijos, en nuestros cónyuges, en toda nuestra familia, y aún que todas las personas que se relacionan con nosotros puedan ver tu luz, tu gloria en nuestra vida. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por levantarnos de nuestra situación difícil, por mostrar, Señor, tu gran poder en aquellos hermanos que están pasando por deudas, por estrés, por depresión. Levantarlos de esa situación y mostrarles que siempre hay solución en Cristo el Señor. Ponemos en tus manos cada petición que mis hermanos y hermanas escriben en los comentarios. Cada familia que está pasando por un duelo porque han perdido a un ser querido, sea fortalecida por ti. Cada hermano que se encuentra sin trabajo o sin un lugar donde vivir, provéeles, Señor, abundantemente. Gracias porque escuchas cada petición y la vas a responder en tu tiempo perfecto, de acuerdo a tu abundancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.